Es momento de adentrarse en cuentos, historias, investigaciones y misterio. Esto es Enigmas con Valeria Yáñez, donde todos los secretos históricos y misteriosos siempre serán revelados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Enigmas. Mi nombre es Valeria Yáñez y estoy muy contenta de regresar al podcast de Enigmas con Valeria Yáñez. De verdad estoy muy feliz. Ya es la temporada 4, este es el podcast 2 de la temporada 4. Iniciamos esta temporada con historia y leyendas de Santiago, Nuevo León, que se los voy a dejar aquí en la esquinita por si quieren ir a verlo. Hablamos, como les digo, de la historia de este pueblo mágico y también de sus múltiples leyendas. Así que si les interesa conocer más sobre este tema, les voy a dejar el video aquí en la esquinita. Muy bien, pues ya vamos a comenzar esta temporada 4. Me tardé mucho. Yo sé, en febrero salió el especial de los 2 años y hasta ahorita, ya casi mayo, vamos a iniciar la temporada. Pero bueno, por cuestiones laborales, por cuestiones personales, no lo he podido hacer. Pero ya estamos de regreso en el podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema, no sé si polémico, pero sí un tema que ya tenía muchas ganas de hablar. Si son nuevos, si se suscribieron por algún video y que todavía no les había tocado un video recién salidito, pues les platico que a mí me gusta mucho hablar sobre mujeres. De hecho, sí estuve usando enigmas como tal, pero lo hice desde la plática La Casa de Brujas, las primeras feministas de la historia, que fue en el mes de marzo. Dicha plática la llevé a radio, la llevé a lugares presenciales, hice una sesión en línea, aquí mismo la promocioné en mi proyecto Enigmas con Valeria Yáñez. Digo esto porque van a encontrarse mucho que hable de mujeres, pero que desmienta realmente lo que se pensaba de esta mujer. Por eso, el día de hoy, sin hacerla tanto de emoción, vamos a hablar sobre María Magdalena. Desde hace muchos años hemos tenido múltiples historias sobre María Magdalena, mujer que es de las más importantes de la historia bíblica. En este podcast conoceremos más sobre ella, despejaremos los estereotipos que se tienen y también la vamos a conocer como persona y como mujer importante de la época. Así que vamos a comenzar diciendo que en los textos bíblicos hemos visto a María Magdalena como una persona que se dedicaba a la prostitución, que había sido hechizada por 7 demonios o que simplemente era seguidora de Jesús. Inclusive en épocas actuales se ha dicho que era su esposa, cosa que, bueno, son teorías actuales que no tienden a, digamos, hacer mal o decirlo o afirmarlo. Este podcast es de carácter, se me olvidó mencionar, totalmente histórico. No busco nada más que compartir la historia de esta mujer desde un punto de vista histórico. Ese es mi objetivo principal. Entonces, como les mencionaba, ya tenemos como estas teorías de María Magdalena. La más sonada es la de que se dedicaba a la prostitución, cuando realmente pues no sabemos de dónde proviene esto. María Magdalena es considerada por muchos una mujer que, como les comentaba hace un momento, se dedicaba a la prostitución. En diversos documentales se ha visto que María Magdalena era rechazada por su oficio e inclusive ella no veía otra salida a su estilo de vida hasta que se vuelve seguidora de Jesús. Yo he visto, de verdad, la religión es un tema que me encanta desde el punto de vista de historia, me fascina la historia, soy maestra de historia, me encanta conocer más allá, inclusive también ver a la persona, no nada más lo que te plasman en la historia, sino conocer un poco más de ella. He visto muchos documentales, he visto muchas investigaciones, he visto también películas, series, he leído documentos donde sí marcan siempre que María Magdalena se dedicaba a este oficio, el oficio más antiguo del mundo, como muchos le llaman, pero la vemos ya está resignada, ¿no? De que este es su estilo de vida y que no va a cambiarlo hasta que se vuelve seguidora de Jesús. Como les mencionaba, esta teoría de que María Magdalena se dedicaba a este oficio, el oficio más viejo del mundo, más antiguo del mundo, como muchos les gusta llamarlo,
Es justamente la teoría que dice que su nombre se asocia a eso. Hay una isla, es un lugar costero llamado Magdala, que funge como un centro turístico helenizado y que de ahí se narra que este lugar se vuelve un turismo sexual. En principio, no hay ninguna razón documentada que nos indique que Magdalena es el gentilicio de Magdala, pero en todo caso, pues los creyentes de la Edad Media se llevaron a esta teoría de que este lugar llamado Magdala, que era un lugar helenístico, que era, digamos, llamándole este lugar de turismo sexual, se enlazaba con la historia de María Magdalena y por lo cual se le otorga esta mala fama, por así decirlo, a la protagonista de este podcast, que es María Magdalena. Ahora, hablando de los 7 demonios que habían hechizado a María Magdalena, es porque ellos, y en general el 7 es un número mágico. Entonces imagínense decir que tiene 7 demonios, es decir, que tenemos muchas cosas y que es un caso muy grave. Siendo totalmente escépticos, lo que pudo haber tenido fue un ataque de epilepsia o una neurosis. ¿Por qué? Porque en la época antigua, pues no sabíamos realmente si eran demonios o si era que estaba hechizada, que estaba mal. Bueno, ellos se iban hacia esas teorías, pero en la actualidad pues le podemos dar un nombre más científico. Si bien no quita el mérito de lo que hizo Jesús y que la pudo haber ayudado, sí, pero viéndolo desde un punto escéptico, sí podemos denominar que era una neurosis, que era una epilepsia. Y es por eso que la vemos de esta forma, que era una mujer hechizada, que estuvo muy agradecida con Jesús y por eso lo siguió. Es muy importante mencionar que aquí la historia bíblica no la quiero tocar, simplemente estoy mencionando las teorías que puede tener María Magdalena. Al final vamos a cerrar con ¿qué nos podemos quedar de esta mujer? Porque lo que sí no está a discusión es que es una mujer importante en la historia bíblica. Se marca mucho en los evangelios, se marca mucho en la historia. Si bien la historia de María Magdalena es desconocida, o más bien se difiere en el concepto que se tiene, lo que sí es muy comprobado es que fue una de las seguidoras más fieles de Jesús. Según las escrituras, María Magdalena fue la que acompañó a Jesús hasta la crucifixión, además de que fue la primera que se le apareció en el momento de la resurrección. Eso está documentado, eso es lo que dicen las escrituras bíblicas. Eso no está a discusión. Lo que nos ponemos a pensar es de la teoría de por qué, digamos, no tenerle un antecedente o un origen a María Magdalena. Siempre la denominamos que era esta mujer que se había arrepentido, inclusive algunos mencionan que es esta mujer que iba a ser lapidada por haber sido adúltera, también la asocian, era María Magdalena, y la gente ni siquiera sabe si era o no, pero por el concepto que se tiene de esta mujer era ella. Y realmente no sabemos más que lo que nos cuentan, pero como las teorías son tan diferentes, a veces nos llegamos a confundir. Esto lo digo a las personas que no son como tal creyentes de la religión, sino que lo que hacen es seguir a los personajes bíblicos como históricos, y por eso es que se revuelven con tantas situaciones con María Magdalena. Hay que entender una cosa, que las mujeres antes tenían participación siendo seguidoras de Jesús, porque Él les daba esa participación, de que lo ayudaran, de que lo seguían. Él siempre le dio el lugar correspondiente a cada uno. Eso está muy bien, eso me gustó mucho de la investigación, ver que eso pasaba. Entonces la pregunta aquí, si eso es así, ¿por qué no conocemos tanto de María Magdalena? Es el problema. ¿Por qué no la conocemos tanto? Porque solamente la vemos en ciertos pasajes de la Biblia, pero si le preguntas a la gente, y esto lo hice yo, sí, es la que se dedicaba a la prostitución, sí, es la de los demonios, es la que iba a ser lapidada. No sabemos realmente y no la conocemos, y de verdad es una mujer importante. Lo que sucede aquí fue lo siguiente: cuando pasa todo esto de la crucifixión de Jesús y tenemos esta religión del cristianismo que nos dejó, la religión cristiana no era muy bien aprobada. No la tenemos como ahorita, que hay múltiples iglesias, que hay múltiples situaciones. No. Esta situación era que la religión estaba como prohibida, no sé cómo llamarle, pero los discípulos tuvieron que irse a evangelizar y no eran muy bien recibidos. Tenemos múltiples ejemplos. No me quiero meter tanto a religión, pero eso pasaba. Y
María Magdalena, al ser mujer, bueno, pues también no se le daba este reconocimiento. Si los discípulos tuvieron problemas para evangelizar o para llevar este mensaje a todos los lugares del mundo, María Magdalena, siendo mujer, pues es la que tuvo más complicaciones y no se dio a conocer la versión de los hechos y su evangelio, porque María Magdalena hizo el evangelio de María Magdalena, como le puso ella, donde narra su perspectiva de hechos bíblicos, siendo ella mujer y una fiel seguidora de Jesús. Desde la perspectiva de ella tenemos un evangelio. A veces no lo conocemos, ¿por qué? Porque como les digo, si para los discípulos fue complicado, bueno, hasta finales del siglo XX fue cuando tenemos ya el evangelio de María Magdalena y que conocemos su versión de todo, su perspectiva, cómo lo vivió ella, y por eso es un personaje que no tenemos un origen como tal, al menos los que no siguen totalmente la religión, sino que solamente les interesa la historia. Antes de cerrar esta investigación, me gustaría comentar algo muy importante. La iglesia que conocemos hoy en día le dio un papel pasivo a la mujer, tal está que pues, no puede oficiar ningún sacramento, simplemente es ayudante de. Pero en los tiempos antiguos las mujeres tuvieron mucha importancia, que podían celebrar los sacramentos, así como lo menciona el Concilio de la Odisea en el siglo XIV. Si se dice que las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes, es que antes sí lo podían ser. No sacerdotes, pero sí estaban más inmiscuidas en este tema. Luego vemos que pues ya perdemos importancia femenina en cuestión de la mujer como evangelista, y de ahí tenemos una teoría de que por eso se oculta o se matiza la importancia de María Magdalena. Por último, una teoría que a mí tampoco me gusta, quiero recalcar que esto es mi opinión personal de esta teoría, pero la voy a compartir con fines de investigación. Repito, es una investigación histórica, nada más para conocer a esta mujer. Yo tengo una sección que es Mujeres en la Historia y me pareció importante, pasando Semana Santa, añadir a María Magdalena, porque es una mujer importante. Fuera del contexto bíblico, no me estoy metiendo en nada de religión, porque eso es muy delicado. Yo sé que las religiones pues están en constante cambio, muchas personas la adoptan mucho y les molesta a veces que podamos hablar de ellas, está completamente válido. Yo solamente lo hago desde el punto de vista de historia y les comento, bueno, de esta teoría que dicen que era la esposa de Jesús. ¿Qué pasa con esta teoría? Ha surgido por películas de la cultura popular, como lo puede ser La Última Tentación de Cristo, que vimos cómo fue esta historia de él con María Magdalena. También creo que la cultura popular le ha dado como más humanismo a la figura de Jesús y lo quieren, digamos, relacionar con María Magdalena como una especie de enamoramiento. Sí se pierde un poquito el mensaje de cómo ella era seguidora de su maestro como tal. No lo mezcla tanto con el romance, simplemente es un amor sin fines de otra cosa. La teoría también se da porque los hombres judíos de cierta edad tenían que estar casados y hacer una familia. Y Jesús era judío, entonces se le dice que María Magdalena, al ser esta mujer tan apegada fuera de su madre, pues es la que se le atribuye el papel de esposa. También tenemos lo del Código Da Vinci, pero bueno, el Código Da Vinci no nos da total claridad porque los manuscritos no están en la época, son muy anteriores, y por eso pues no lo abordo tanto porque no se le da el tal fundamento. Además, pues la cultura popular, como les digo, ha hecho miles de series de películas tratando de humanizar a Jesús en los últimos tiempos, dándole esta connotación a que María Magdalena era su esposa, cuando realmente de eso sí no tenemos nada de teorías. De lo demás que vemos de que pudo haber dedicado a la prostitución, que pudo haber estado hechizada o enferma, eso sí tenemos algunas teorías, sabemos la historia, pero de lo demás, en cuestión de que era esposa de Jesús, realmente no lo creo. Lo que yo me quiero quedar y quiero manifestar que respeto muchísimo la religión de todos. Es una religión, como les digo, que va en constante cambio según cómo la hemos adaptado. Yo sé que hay personas que se molestan que hablen de religión, que les gustaría que las personas se documentaran más. Yo lo sé, y yo lo hablo desde una perspectiva de historia. Yo soy totalmente referente a la historia. Aquí en Enigmas no vengo a mostrar mis creencias, tengo una sección igual para quitar estereotipos, para quitar tabús de distintas religiones. En esta ocasión, por ser la Semana Santa que pasó hace muy poco, quise traer este personaje importante de María Magdalena, que también se junta, que
que tuvimos en marzo esta plática de la Casa de Brujas, las primeras feministas de la historia, y donde se enalteció a la mujer y la participación importante que tuvo. Entonces yo me quiero quedar con esto del podcast, que espero ustedes hayan aprendido más de María Magdalena, la conozcan, la vean y digan, es una mujer muy importante, y así como la tenemos que recordar. Si es milagrosa, si se dedicó a la prostitución, y estas personas que ejercen este oficio hoy en día la ven como un estandarte, la ven como una mujer que le pueden pedir, está bien. Todo lo que nosotros creamos sin ofender a nadie está bien. Tú puedes creer lo que tú quieras, está perfecto. Y también respetar lo que los demás estén opinando. Cierro este podcast, que fue algo breve, pero me gustó hablar sobre esta mujer tan importante, que María Magdalena debe ser vista simplemente como un apóstol más, exactamente. Nada más era un apóstol, era una seguidora fiel de Jesús. Estuvo siempre de la mano de él, a pesar de su género, de sus estereotipos y de el enigma que puede ser su vida. María Magdalena es una mujer importante en la historia en general, fuera de lo bíblico, también en la historia en general. Todos la conocemos. Desafortunadamente el concepto de su origen tal vez no es el que tengamos claro, pero todos la conocemos y sabemos lo fiel que es, la seguidora fiel que fue con Jesús. Y con eso nos debemos de quedar, con esa mujer importante que, a pesar de los estereotipos de la época, a pesar de su género, a pesar de que no era la mejor bien visto que anduviera con los apóstoles todo el tiempo, predicando, evangelizando, esa mujer lo hizo contra viento y marea, y respetable y honorable. Lo que cada quien quiera creer, lo menciono nuevamente, dependerá de lo que tú vivas, de la religión que profeses, de la manera en que te relaciones y de la manera también en que encuentres el sentido a María Magdalena o a este personaje histórico, como tú lo quieras ver. Pero yo en lo personal me quedo con eso, con que es una mujer importante en la historia del mundo, y que a pesar de los estereotipos de la época, que si bien Jesús les dio lugar a las mujeres y en esa época tenían más participación, ella hizo muchas cosas, hizo varias cosas que no le correspondían tal vez por su género, que me molesta decir eso, pero pues por la época así era, inclusive por ser judía y por profesar todo esto, no le correspondían, pero ella se puso firme en seguir a Jesús, y eso es súper importante. Fue una mujer muy, muy buena, muy guerrera, muy inteligente, que por eso la debemos de conocer. Quédense con esto. Si la ven como milagrosa, si la ven como estandarte para las personas que se dedican a este oficio de la prostitución, está perfecto, como ustedes la quieran ver, solamente que respetemos lo que los demás crean, y también quedarnos con que fue una mujer importante que merecemos conocer. Espero que les haya gustado este pequeño podcast de Enigmas con Valeria Yáñez. Ya regresamos. La verdad es que hablar de religión me da mucho miedo, debo decir, me da muchísimo miedo, porque yo sé que es un tema delicado, pero no lo hablo desde esa perspectiva. Me interesa que conocieran a esta mujer. Como les digo, yo siempre trato de hablar de mujeres que no se les dio este reconocimiento en su época, o de las cuales no se conoce tanto, para apoyar aunque sea poquito, dándoles esta difusión. Así que muchas gracias por acompañarme en este podcast. Si me escuchaste en la oficina, haciendo la tarea, comiendo, etcétera, espero que estés teniendo un gran día. Nos vemos en el siguiente video de aquí Enigmas con Valeria Yáñez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, @enigmas.inv, Instagram y TikTok, Enigmas con Valeria Yáñez, YouTube, Facebook y Spotify. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.